nieto de don Juan Torres, nieto del último rey de los Quiché, en este caso, el último rey de los Quiché. Este documento, que se dice estuvo en posesión del lugarteniente general nombrado por Pedro de Alvarado, afirma que los propios toltecas descendían de la casa de Israel, que fueron liberados por Moisés y que tras cruzar el Mar Rojo cayeron en la idolatría. Después de esto, habiéndose separado ellos mismos de sus compañeros bajo la guía de un jefe llamado Tanú, emprendieron un viaje errante y de un continente a otro llegaron a un lugar llamado las Siete Cavernas, en el Reino de México, donde ellos fundaron la famosa ciudad de Tula, etc. Entonces, Steven hace su viaje por Centroamérica. Si esta afirmación nunca ha obtenido mayor credibilidad de la que tiene, se debe simplemente al hecho de que pasó por las manos del padre Francis Vázquez, historiador de la Orden de San Francisco, y esta circunstancia, para usar la expresión empleada por Del Mox, en relación con la obra del pobre y excomulgado Habacuc, no está calculada para reforzar nuestra confianza. Pero hay otro punto, igualmente importante, sino más, ya que parece haber escapado de la falsificación de los celosos padres católicos, y se basa principalmente sobre la tradición indígena. Un famoso rey tolteca, cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utatlán, la capital en ruina del gran imperio indígena, lleva el nombre bíblico de Balán, Acán. El primer nombre es eminentemente caldeo, y recuerda inmediatamente a Balán y su asno con voz humana. Un famoso rey tolteca, cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utatlán, la capital en ruinas del gran reino indígena. Esta capital, el gran reino indígena, este reino indígena lleva el nombre bíblico de Balán Acán, ese hombre. Un famoso rey tolteca cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utatlán, la capital en ruinas del gran reino indígena, lleva el nombre bíblico de Balán Acán. El nombre era el apelativo o el apodo, el nombre bíblico. La Biblia, hay que quemar todas las Biblias. Son libros depravados, degenerados, donde se adora al demonio Jehová, Yahvé, Alá. Esa bestia pedía sangre, sacrificios de animales, holocaustos, sacrificios humanos. Mandaba plagas sobre el glorioso Egipto. Es un demonio que pactó a los israelitas, hebreos, judíos. Por eso mataron a Cristo, ese Jehová, esos judíos. El primer nombre es eminentemente bíblico, el de Balán, acá, Balán. En el contexto de las leyendas de Utatlán y las crónicas coloniales, el nombre de Balán Acán se refiere a uno de los 4 antepasados, fundador del pueblo quiché, según el Popol Vuh, la Biblia de los indígenas. El Balán del Popol Vuh. En la mitología maya quiché, Balán Acán fue uno de los 4 primeros hombres criados de maíz por los progenitores. Uno de los primeros 4 criados de maíz por los progenitores. Su nombre significa jaguar de la noche. Balán Acán, el jaguar de la noche. Balán es jaguar en lenguas mayas. Él y los otros 3 balanes viajaron a la mítica ciudad de Tula, asociada con los toltecas, para recibir sus dioses y sus insignias de manto. Se le consideraba un patriarca y un sacerdote rey, Balán Acán, con poderes casi divinos, capaz de ver todo en el tiempo y el espacio al mismo tiempo. La conexión con el caldeo y el bíblico. La cita que menciona que Balán es un nombre eminentemente caldeo, esto se debe a una teoría muy popular del siglo XVIII y XIX, apoyada por cronistas como el padre Francisco Vázquez, y luego usada por los ocultistas. Balán, el profeta. En la Biblia, en el libro de los números, Balán es un profeta de Mesopotamia, en Caldea, en el Éufrates y el Tigris, que tenía una relación ambivalente con Dios, Balán, difusionista. Escritores de la época intentaban demostrar que las civilizaciones americanas descendían de las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus que se perdieron, o de los colonos babilonios caldeos. Al encontrar el nombre de Balán en los textos mayas, creyeron haber encontrado la prueba reina definitiva de esto, de que el profeta bíblico o sus descendientes habían llegado a Guatemala. Balán Acán y la realeza de Utatlán. Para los reyes de Utatlán, ser descendiente de Balán Acán les otorgaba la legitimidad de un linaje tolteca. Se decía que este patriarca trajo consigo conocimientos esotéricos
ocultos y rituales que se practicaban en las cuevas y templos de la capital. En resumen, para los mayas, Balan Acán era un jaguar sagrado, fundador de su raza. Para autores como Desmos, era la evidencia de que un antiguo conocimiento caldeo o demoníaco, según su visión, se había preservado en las selvas de Centroamérica, bajo el disfraz de la cultura tolteca. Tremenda palabra chilena. Un famoso rey tolteca, cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utatlán, la capital en ruinas del gran reino indígena, lleva el nombre bíblico de Balan Acán. El nombre bíblico de Balan Acán, en el contexto de las leyendas de Utatlán y las crónicas coloniales, el nombre de Balan Acán se refiere a uno de los 4 antepasados fundadores del pueblo quiché, según la Biblia, el Popol Vuh. El Balán del Popol Vuh. En la mitología maya quiché, Balan Acán fue uno de los 4 primeros hombres creados del maíz por los progenitores. Como hicieron los hombres, de lodo se derretían con agua. Por hicieron de madera y eran malos. Hasta que lo hicieron del maíz, en la cuarta tentativa. En la mitología maya, Quiché, Balan Acán fue uno de los 4 primeros hombres creados del maíz por los progenitores. Su nombre significa jaguar de la noche, el jaguar. Balan es jaguar en lenguas mayas. Él y los otros 3 balanes viajaron a la mítica ciudad de Tula, asociada a los toltecas, la Tula, para recibir ahí sus dioses y sus insignias de mando. Se consideraba un patriarca y un sacerdote rey, un patriarca, con poderes casi divinos, capaz de ver todo en el tiempo y el espacio. El gran Balan Acán, la conexión con lo caldeo y lo bíblico. La cita que menciona que Balan es un nombre eminentemente caldeo, esto se debe a una teoría muy popular del siglo XVIII y XIX, apoyada por cronistas como el padre Francisco Vázquez, estuvimos analizando, y luego usada por ocultistas. Balan, el profeta. En la Biblia, en el libro de los Números, Balan es un profeta de Mesopotamia, Caldea, que tiene una relación ambivalente con Dios, con el demonio Jehová. Difusionismo. Escritores de la época intentaban demostrar que las civilizaciones americanas descendían de las tribus perdidas de Israel. Los mayas, los aztecas, los incas, descendían de las tribus perdidas de Israel, esa bestia, o de los colonos babilonios caldeos. Al encontrar el nombre Balan en los textos mayas, como existía Balan, al encontrar el nombre Balan en los textos mayas, creyeron haber encontrado la prueba reina, en este caso, de que el profeta bíblico o sus descendientes habían llegado a Guatemala. Balan Acán y la realeza de Utatlán. Para los reyes de Utatlán, ser descendientes de Balan Acán, eso otorgaba la legitimidad de un linaje tolteca. Se decía que este patriarca trajo consigo conocimiento esotérico, conocimiento oculto y los rituales que se practicaban en las cuevas de iniciación y templos de la capital de Utatlán. En resumen, para los mayas, Balan Acán era un jaguar sagrado, fundador de su raza. Para autores como Desmos, era la evidencia de que un antiguo conocimiento caldeo o demoníaco, según su visión, conocimiento demoníaco, se había preservado en las selvas de Centroamérica, bajo el disfraz de la cultura tolteca. Tremendas palabras. Un famoso rey tolteca cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utatlán, la capital en ruinas del gran reino indígena, lleva el nombre bíblico de Balan Acán. El primer nombre es eminentemente caldeo. Y recuerden inmediatamente a Balan y a su asno como humano. Los caldeos, un nombre eminentemente caldeo, Balan Acán. Al principio los caldeos eran una tribu, y más tarde una casta de doctos cabalistas. Eran los sabios, los magos de Babilonia, los astrólogos y adivinos. El famoso Hailey, precursor de Jesús en filosofía y ética, era caldeo. Y Fran en su cábala hace referencia a la íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta de los parsis y la metafísica religiosa de los caldeos. Estos son los caldeos. Al principio era una tribu, los caldeos, más tarde una casta de doctos cabalistas. Eran los sabios, los magos de Babilonia, los astrólogos y adivinos. El famoso Hailey, precursor de Jesús en filosofía y ética, fue primero el Hailey. Él amaba a todo el mundo, como Jesús decía, fue precursor en sabiduría y en ética. Era caldeo. Fran en su cábala hace referencia a una íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta, que la Biblia de los parsis y la Avesta, Ahura Mazda, una íntima semejanza entre la doctrina secreta encontrada en la Avesta y la metafísica religiosa de los caldeos. El primer nombre es eminentemente caldeo.
se recuerda inmediatamente a Balaam y a su asno con voz humana. Este Balaam es uno de los personajes más enigmáticos del Antiguo Testamento, como Melquisedec. No era israelita, sino un profeta o adivino de Mesopotamia, con fama que sus bendiciones y sus maldiciones siempre se cumplían. El encargo del rey Balac, cuando los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, por el demonio de la tierra estaba vacía, había que matarlos a todos con ese demonio, en vez de convivir armónicamente como hermanos. Jehová el demonio no, que había que matarlo a todos los cananeos, a los dueños de la auténtica tierra. El encargo del rey Balac, cuando los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, el rey Moab, Balac, tuvo miedo. Envió mensajero a Balaam con dinero para que fuera a maldecir a Israel, esperando que eso le permitiera derrotarlos en batalla. El incidente de la burra que habla. Balaam aceptó ir, a pesar de que el demonio Jehová le advirtió que no maldijera a su pueblo maldito, a su pueblo pasado. En el camino un demonio con su espada se interpuso para detenerlo. No era humano, era un demonio. Un dios de Jehová. No. Balaam no veía al demonio, pero su burro sí. Su burra sí. La burra se desvió 3 veces para salvarlo. Y Balaam furioso la golpeó. El demonio Yahvé hizo que la burra hablara para reclamarle el maltrato. Y luego abrió los ojos de Balaam para que viera al demonio. Balaam con la espada. En una de sus visiones pronunció la famosa profecía. Balaam. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hablando de Jesús, ¿no? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Lo cual los cristianos interpretan como un anuncio del nacimiento de Jesús, Yeshua. Autores como de Smokes o cronistas como Vázquez relacionaban a este Balaam, el mago caldeo, con el Balaam Acán de Utraclán, para sugerir que el conocimiento oculto de Babilonia había llegado mágicamente a los mayas. La conexión en este caso, Balaam Acán. La capital ruina un famoso rey tolteca, cuyo nombre se encuentra entremezclado con las extrañas leyendas de Utraclán, la capital en ruinas del gran reino indígena, lleva el nombre bíblico de Balaam Acán. El primer nombre es eminentemente caldeo, nos recuerda inmediatamente a Balaam y a su asno con voz humana. Balaam es uno de los personajes más enigmáticos del Antiguo Testamento, No era israelita, salvo, no era maldito, sino un profeta o adivino de Mesopotamia. Con fama y sus bendiciones y maldiciones se cumplían rápidamente. El encargo del rey Balac, cuando los israelitas, esas bestias, avanzaban hacia la tierra prometida, el rey Moab, Balac, tuvo miedo. Envió mensajero a Balaam con dinero para que fuera a maldecir a Israel, esperando que eso le permitiera derrotarlos en batalla. El incidente de la burra que habla. Balaam aceptó ir a pesar de que el demonio, Jehová, le advirtió que no maldijera a su pueblo pasado. En el camino un demonio con su espada se interpuso para detenerlo. Balaam no veía al demonio, pero su burra sí lo miraba. La burra se desvió 3 veces para salvarlo. Y Balaam furioso la golpeó. La pobre burra. Y el demonio Yahvé hizo que la burra hablara para reclamarle el maltrato. Luego abrió los ojos de Balaam para que viera al demonio el ángel con la espada. En una de sus visiones pronunció la famosa profecía. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Saldrá estrella de Jacob de Israel y se levantará cetro de Jesús, ¿no? Lo cual los cristianos interpretan como un anuncio del nacimiento de Jesús. Autores como de Smokes o cronistas como Vázquez relacionaban a este Balaam, el mago caldeo, con el Balaam Acán de Utraclán, de Guatemala, para sugerir que el conocimiento oculto de Babilonia había llegado mágicamente a los mayas. Había llegado hasta ahí. Y su asno con voz humana. Además de la afirmación de Lord Kissimbor, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas, la lengua materna, y el hebreo. Un idioma semita, son idiomas materialistas, tanto judíos como los árabes, tienen un idioma capaz de expresar verdades metafísicas, porque son unos degenerados, unos materialistas, unas bestias, todos esos semitas, esos hijos de Abraham, Ismael y Israel. Además de la afirmación de Lord Kissimbor, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas, la lengua materna, y el hebreo. Además de esta afirmación de Lord Kissimbor, este Lord nació en 1795, Edward. Era un anticuario irlandés que pretendió demostrar que los aborígenes de América eran una de las 10 tribus perdidas de Israel. Reunió y rescató numerosas bibliografías y documentación facsimilada
conteniendo los reportes de los primeros exploradores de Mesoamérica y las ruinas mayas precolombinas. En 1831 publicó el primer volumen de Antigüedades de México, una colección de copias de diversos códices prehispánicos de Mesoamérica, como el libro de Chichén Itzá, que incluía la primera publicación completa del Códice de Dresde. Además, la afirmación de Lord Kissenburg, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas y el hebreo. El Lord, en su biografía, nació en 1795 Edward, anticuario irlandés, irish, que pretendió demostrar que los aborígenes de América, aztecas, mayas, incas, eran una de las 10 tribus perdidas de las bestias de Israel. Reunió y rescató numerosas bibliografías y de documentación facilitada, conteniendo los reportes de los primeros exploradores de Mesoamérica y de las ruinas mayas precolombinas. En 1831 publicó el primer volumen de Antigüedades de México, una colección de copias de diversos códices prehispánicos de Mesoamérica, que incluía la primera publicación completa del Códice de Dresde. Además de la afirmación de que Lord Kissenburg, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas y el hebreo. Esta similitud es, por ejemplo, el nombre de las deidades. Sostenía que la palabra México, era idéntica en origen al nombre hebreo Mesías, el Mesías. La estructura y simbolismo, los glifos de Palenque. En el volumen 6 de su obra afirmó que existía una sorprendente similitud entre ciertos glifos encontrados en Palenque y las letras del alfabeto hebreo. Son horribles, ¿no? Esos glifos eran dibujos en Palenque. Costumbres y leyes judías. Afirmó que los aztecas tenían su propia versión de los 10 mandamientos de Moisés. Sus mandamientos son diabólicos: no matar, no robar, no hacer. Lo verdadero es ser honrado, ser generoso, ayuda al prójimo. No, son negativo: no matar, no robar, no mentir, di la verdad, ser veraz. Como los judíos no conocían las virtudes, conocían solo los pecados en este caso. Costumbres y leyes judías. Afirmó que los aztecas tenían su propia versión de los 10 mandamientos, omitiendo solo 2 directrices: leyes dietéticas y rituales. Señaló el uso del pan sin levadura en ciertos días, que también tenían los aztecas, el pan. Señaló el uso del pan sin levadura en ciertos días. Prohibiciones de beber líquidos después de comer alimentos rituales. Y el uso de baños de purificación. Hay que bañarse en este caso, purificarse. Como equivalente en este caso a las leyes de la Torá. Sacrificios y sangre en este caso. Sacrificios y sangre. Interpuso los tabúes sobre el consumo de la sangre y el horror hacia enfermedades similares como la lepra, como evidencia de una herencia cultural hebrea en ellos. En este caso, además de la afirmación de Lord Kissenburg, que descubrió una sorprendente similitud entre las lenguas de los aztecas y el hebreo. Esta similitud, para analizarla, como el nombre de las deidades. Sostenía que la palabra México, era idéntica en origen al nombre hebreo, Mesías, México se parece. Estructura y simbolismo. Los glifos de Palenque, están dibujados en Palenque los glifos. En el volumen sexto de su obra afirmó que existía una sorprendente similitud entre ciertos glifos encontrados en Palenque y las letras del alfabeto hebreo. Costumbres y leyes judías. Afirmó que los aztecas tenían su propia versión de los 10 mandamientos, omitiendo solo 2 directrices. Leyes dietéticas y rituales. Señaló el uso de pan sin levadura en ciertos días. Bueno, los aztecas y los hebreos. Prohibiciones de beber líquidos después de comer alimentos rituales, no tomar líquidos. Y el uso del baño de purificación. El baño para purificarse debe todos los días, como equivalente a las leyes de la Torá. Sacrificios y sangre. Interpretó los tabúes como el consumo de sangre de los judíos y el horror hacia enfermedades similares a la lepra. Como evidencia de una herencia cultural hebrea, la lepra, en este caso, esta maltrapencia. Además de la afirmación de Lord Kissenburg, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas, la lengua materna, y el hebreo. Para Lord, la mitología azteca no era más que una versión corrompida, entre comillas, de las historias bíblicas. Estas son las leyendas que más utilizó para intentar probar su punto. El diluvio universal, también habla de los aztecas. La torre de Babel, que era la pirámide de Cholula. La caída del hombre,
la mujer y la serpiente. Moisés y el éxodo es la migración de Azatlán. Para él, la salida de los aztecas desde Azatlán hacia la tierra prometida era la gran Tenochtitlán, guiada por su dios, Huitzilopochtli, era una copia fiel del éxodo de los israelitas desde Egipto. Mencionaba que el arca que cargaban los sacerdotes era el Teomán, que contenía objetos sagrados, igual que el arca de la alianza. Son las cosas que él descubrió en este caso. La buena afirmación de Lord Gisborne, quien descubrió una sorprendente similitud entre la lengua de los aztecas, la lengua materna, y el hebreo. Para Lord, la mitología azteca no era más que una versión corrompida de las historias bíblicas. Una versión corrompida. Son depravados de la Biblia. Para Lord, la mitología azteca no era más que una versión corrompida de las historias bíblicas. Estas son las leyendas que más utilizó para intentar probar su punto, como hablan del diluvio universal, los hebreos y los aztecas. La torre de Babel, que era la pirámide de Cholula. La caída del hombre, la mujer y la serpiente. También hablan los aztecas. Moisés y el éxodo, era la migración de Azatlán. Para él, la salida de los aztecas desde Azatlán hacia la tierra prometida, hacia la gran Tenochtitlán, guiada por su dios. Moisés, en este caso, la bestia, pues, guiada por su dios Huitzilopochtli, era una copia fiel del éxodo de los israelitas desde Egipto. Mencionaba que el arca que cargaban los sacerdotes era el Teomán. Contenía objetos sagrados. El arca también tenía los aztecas su arca, igual que el arca de la alianza. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota exhumados en Santa Cruz del Quiché, en Guatemala, llevan en su cabeza cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a las filacterias que usaban los antiguos fariseos hebreos durante las oraciones, e incluso los devotos actuales, en particular los judíos de Polonia y Rusia, en particular los judíos de Polonia y Rusia. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque, los ídolos de terracota, estos bajorrelieves, es una técnica escultórica donde las figuras talladas sobresalen ligeramente del fondo del plano, creando un efecto tridimensional leve. Son lo que son estos bajorrelieves. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota, en Palenque, es una zona arqueológica, enclavada en el centro de la selva tropical. Es uno de los sitios más importantes de la cultura maya, junto a Chichén Itzá, o Calmul, o Tikal, o Copán. Muchas de las figuras de bajorrelieve de Palenque y los ídolos de terracota, los mayas utilizaban arcilla cocida, y la terracota arcilla cocida, para hacer ídolos, vasijas, figurillas. Terracota quiere decir tierra cocida. Es arcilla modelada y endurecida al horno a temperaturas generalmente superiores a los 600 grados centígrados. Es un material cerámico, poroso, rústico y de color marrón rojizo, utilizado desde el Neolítico para fabricar macetas, esculturas, vajillas. Esa es la terracota. Muchas de las figuras de bajorrelieve de Palenque y los ídolos de terracota exhumados en Santa Cruz del Quiché. Aquí se encuentra el sitio arqueológico de Cumacat, también conocido como Utatlán, que fue la capital del reino Quiché. Lo estuvimos analizando en la última sección. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota exhumados de Santa Cruz del Quiché llevan en sus cabezas cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a las filacterias que usaban los antiguos fariseos hebreos durante las oraciones, incluso los devotos actuales, en particular los judíos de Polonia y de Rusia, usan esas filacterias. Muy similar, llevan en su cabeza cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a las filacterias. La filacteria es decir, amuleto o protección. Son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o se guardan pasajes de las escrituras en la religión judía. Una de estas correas se ata sobre el brazo izquierdo, 7 veces en este caso, dándole 7 vueltas, y la otra se coloca sobre la cabeza. Ahí ponen esas filacterias o judías bestias. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota exhumados de Santa Cruz del Quiché llevan en sus cabezas cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a esas filacterias. Filacterias son amuletos o protección. Son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero que ponen aquí en el brazo, cajitas de cuero en este caso. Son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o se guardan pasajes de las escrituras de la religión judía. Una de las correas se ata sobre el brazo izquierdo, 7 veces se ata sobre el brazo izquierdo, dándole 7 vueltas, y la otra se coloca sobre la cabeza en este caso.
Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota, porque también se repite esto en México y en Guatemala. Tienen esa filacteria, ¿no? Esa cinta con la cabeza, con esa protuberancia cuadrada, con un verso ahí. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota, exhumados de Santa Cruz del Quiché en Guatemala, llevan en sus cabezas cinta con una protuberancia, cinta cuadrada, la protuberancia delante de la frente, muy similar a las filacterias que usaban los antiguos fariseos hebreos durante las oraciones. Los fariseos eran un influyente movimiento judío laico de la época de Jesús, del siglo I después de Cristo, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley escrita de la Torá, estricto, y las tradiciones orales. Aunque buscaban la pureza, Jesús los criticó frecuentemente por hipocresía, los sacerdotes, una gran hipocresía, priorizando la apariencia externa, ¿no? Y normas humanas sobre la verdadera justicia interna. Significado que es fariseos separados, como los nazarenos separados, indicando su intención de apartarse de la impureza, muy pulcro, ¿no? Y la influencia helenística, apartarse de la impureza y de la influencia de los griegos. Fueron un grupo, movimiento político, social, religioso judío. El movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico actual. Están perdidos esos judíos que odian a Jesús. Esos judíos lo mataron a Jesús, a Jesús. Estos fariseos, un influyente movimiento judío laico de la época de Jesús del siglo I después de Cristo, conocido por su estricto cumplimiento de la ley escrita de la Torá, en este caso, y de las tradiciones orales. Aunque buscaban la pureza, estos fariseos, Jesús los criticó frecuentemente por su hipocresía, priorizando la apariencia externa. Dejaban de comer, iban después al centro a que lo miraran, que están haciendo ayunos. En vez de hacerlo interno, ellos querían que supieran, que a veces les dieran más limón. Priorizando la apariencia externa de estos y normas humanas sobre la verdadera justicia. Significado pareció que decir separados, los separados, indicando su intención de apartarse de la impureza, intención y la influencia de los griegos helenísticos. Fue un grupo, movimiento político, social y religioso judío. El movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Porque están perdidos esos judíos. Muchas de las figuras de los bajorrelieves de Palenque y de los ídolos de terracota exhumados en Santa Cruz del Quiché en Guatemala llevan en sus cabezas cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a las filacterias que usaban los antiguos fariseos hebreos. Estos hebreos, antiguos pueblos semitas de Levante mediterráneo, los hebreos, ancestros de los israelitas y los judíos, conocidos por su monoteísmo, que hebreos, es decir, cruzaron. Ibris, los que cruzaron al otro lado del río, a menudo asociado con Abraham cruzando el río Jordán, Ibris, yendo a Canaán, a la tierra de aquellos, los hebreos, las bestias hebreas. Los hebreos, antiguos pueblos semitas de Levante mediterráneo, ancestros de los israelitas y judíos, conocidos por su monoteísmo, es decir, hebreos, es decir, cruzar, o del otro lado, cruzar, a menudo asociado con Abraham, esa bestia que cruzó el río Jordán, yendo hacia Canaán. Muchas de las figuras de bajorrelieves de Palenque y los ídolos de terracota exhumados de Santa Cruz del Quiché llevan en sus cabezas cintas con una protuberancia cuadrada delante de la frente, muy similar a las filacterias que usaban los antiguos fariseos hebreos durante las oraciones. E incluso los devotos actuales en particular lo usan, los judíos de Polonia y de Rusia. Estos judíos son unos demonios, pactados, engañados por la bestia Jehová Yahvé, los judíos de Rusia. Pero como al fin y al cabo esto puede ser solo una fantasía nuestra, dice Elena, no insistiremos en los detalles. Las filacterias o teflín en hebreo son dos pequeñas cajas de cuero negro que contienen pasajes, la Torah, escritos en pergamino en este caso. Dice Elena sobre estas filacterias, pero como al fin y al cabo esto, después de todo, pero al fin y al cabo esto puede ser solo una fantasía nuestra, no insistiremos en los detalles. Las filacterias o teflín en hebreo son dos pequeñas cajas de cuero negro, que contienen pasajes de la Torá escritos en pergamino. Según el testimonio de los antiguos, corroborado por descubrimientos modernos, sabemos que existen numerosas catacumbas en Egipto y en Caldea, algunas de ellas de una vasta extensión. Elena brinca, cambiamos de tema. Según el testimonio de los antiguos, corroborado por descubrimientos modernos, sabemos que existían numerosas catacumbas en Egipto y la Caldea, Persia, algunas de ellas de una vasta extensión, Según el testimonio de los antiguos, corroborado por descubrimientos modernos, sabemos que existían numerosas catacumbas
catacumbas son galerías y cámaras subterráneas, utilizadas principalmente como cementerios en la antigüedad. Servían de entierro ante la falta de espacio. Todo el Vaticano está lleno abajo de huesos. Los huesos hacen mucho peor. La malla negra, todas las bestias, esos curas, pedófilos. Los jesuitas, esos curas negros, el papa negro. Según el testimonio de los antiguos, corroborado por descubrimientos modernos, sabemos que existían numerosas catacumbas en Egipto y Caldea, algunas de ellas de una vasta extensión. Las más famosas de ellas eran las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Las primeras comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hasta el desierto de Libia y se conocían como las catacumbas o pasadizos de la serpiente. Las catacumbas o pasadizos de serpiente. Las más famosas de estas catacumbas eran las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Estas criptas son un subterráneo secreto abovedado, con bóveda. Algunas criptas estaban destinadas para la iniciación, hacían iniciaciones ahí, y otras para la sepultura. Antiguamente había criptas debajo de cada templo. Son las criptas, las más famosas de ellas, estas catacumbas, son las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Las criptas, un subterráneo secreto abovedado. Algunas criptas estaban destinadas para la iniciación, como las pirámides también, y otras para la sepultura. Antiguamente había criptas debajo de cada templo. Las más famosas de estas catacumbas de ellas eran las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Tebas, la capital egipcia del Imperio Nuevo, actual Luxor, en la orilla del Nilo, famosa por los templos de Karnak y el Valle de los Reyes. Karnak, con una fila de los grandes templos monumentos. El hipóstilo de Karnak de los 140 columnas, deja lo que es la fantasía de la ciudad europea totalmente elevada. Karnak, dice que en una de esas salas cabería toda lo que es la catedral de Notre Dame y se vería como un adorno inferior solamente. Las famosas de estas catacumbas eran las criptas subterráneas de Tebas y de Memphis, el rito de Memphis. Memphis fue la primera capital del imperio del Egipto unificado, fundada alrededor del 3100 a.C. por el faraón Narmer, o Menes, Menes en este caso, Narmer o Menes. Estratégicamente ubicada al sur del delta del Nilo, al sur del delta del Mediterráneo, funcionó como un centro político, religioso y comercial, famoso por la estatua de Ramsés II, gigante la estatua de Ramsés II. Las más famosas de estas catacumbas eran las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Las primeras, en este caso, la de Tebas, que comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia. Se conocían como las catacumbas o pasadizos de la serpiente. Estas catacumbas de Tebas, que comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia, midiendo más o menos estas criptas y túneles, galerías cerca de 600 a 800 kilómetros debajo de la Tierra, muy largas, como las cadenas de túneles que unen al planeta entero, una red de cadenas que unen al planeta entero en este caso. Así que estas catacumbas comenzaban en la orilla occidental del Nilo en Egipto, se extendían hacia el desierto de Libia, midiendo más o menos estas criptas o túneles y galerías más o menos de 600 a 800 kilómetros bajo de la Tierra. Son muy largas, en este caso, como la cadena de túneles que une al planeta entero. Así que subterráneamente hay túneles que unen todo el mundo, desde África, bajan debajo del océano, van hasta América, de América a Australia, a Europa, así sucesivamente. Las primeras, las de Tebas, que comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia y se conocían como las catacumbas o pasadizos de la serpiente. Estos pasadizos no se trata de simples túneles físicos, sino de una red de conocimientos y rituales ocultos de la antigüedad. Iniciación. Los pasadizos representaban el camino que el iniciado debe recorrer, el camino, un descenso al inframundo o subconsciente, a la región de Xibalba, para alcanzar la iluminación, iluminarse como Jesús que bajó al infierno 3 días. Conexión con Top y con Hermes. Se cree que estos pasajes custodiaban los libros de Top, los libros mágicos de Top, el libro de la sabiduría, que contenían los secretos de la creación y la magia. En la tradición hermética, estos pasadizos son donde Hermes impartía su sabiduría el 3 veces grande. Son los pasadizos. Se extendían estos pasadizos desde Egipto hacia el desierto de Libia y se conocían como los pasadizos de la serpiente. No se trata de simples túneles físicos, no se trata de simples túneles físicos, sino de una red de conocimientos y rituales ocultos de la antigüedad. Rituales ocultos de iniciación. Los pasadizos representaban el camino
que el iniciado debe recorrer, como el de la pirámide, que hay que incorporarse, muy pequeño, como el útero, hay que comenzar el niño del útero, la madre de la madre, hay que incorporarse. Los pasadizos representaban el camino que el iniciado debe recorrer, los obstáculos y vencerlos, un descenso al infierno, al inframundo o subconsciente, para alcanzar ahí después la iluminación, como Buda, como Jesús, como Krishna, conexión con Top y con Hermes. Se cree que estos pasajes subterráneos custodiaban los libros de esta que contenían los secretos de la creación y la magia. Imagínense que contenían esos pasajes, esos libros, los secretos de la creación y de la magia. En la tradición hermética, estos pasadizos son donde Hermes impartía su sabiduría el 3 recién grado. Las catacumbas se llamaban o pasadizos de la serpiente. A los sabios y a los iniciados perfectos se le ha dado el nombre de serpiente. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. La serpiente, adeptos iniciados. La más famosa de ellas eran las criptas subterráneas de Tebas. Las primeras comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia y se conocían como las catacumbas o pasadizos de la serpiente. La serpiente. A los sabios y a los iniciados perfectos, se daba el nombre de serpientes o dragones. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Y cuando el universo va al Mahapralaya, va a la gran noche, el punto, la expiración de Brahma, y después viene la inspiración, sale el universo. Los primeros movimientos del universo es en forma de serpiente. Así nace el universo. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo, como Lucifer, de luz que emanó, el primer rayo de luz que emanó del abismo oscuro del divino misterio. Las tinieblas pusieron la luz y así sucesivamente. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo que salió de la serpiente de luz, que salió emanado del abismo oscuro del divino misterio. Esa serpiente. La serpiente. Así comenzaban las orillas occidentales del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia y se conocían como las catacumbas o paradizos de la serpiente, o de los adeptos y de los iniciados en este caso, los adultos, adeptos iniciados. En este caso, las más famosas de estas catacumbas eran las criptas subterráneas de Tebas y de Memphis. Las primeras, que comenzaban en la orilla occidental del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia, se conocían como las catacumbas o pasadizos de la serpiente. Solo Elena nos comparte esta sabiduría, este conocimiento, pero que tanto lo oculta, es lo que dice la verdad acerca de todo. Y hoy en día la sociedad que ella fundó allá en la India está conquistada, poseída por ese demonio, el Tim Boy, un masón, un judío, sionista, o esa bestia Isaac Hawley de México, Enrique Rey, o esa brasileña Isis Resende que le gustan los jóvenes, esa vieja, o esa bestia que está allá en Crotona, ahí, ese venezolano judío, ese Martín de Marano estupideces ahí, o esa bestia José García Tevi, o esa Limaña colombiana, esa Ángela, o todas las bestias que están por ahí, han destruido la sociedad filosófica. Solo importa el dinero o engañar a la gente. Okay. Podemos ahora las invocaciones finales en este caso. La bestia, es Jehová el demonio, los poderes del odio. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia del invisible diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el Señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los 7 Johanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una
destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y del odio incompasivo que no puede embarrar hasta el poder del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guían los centros de la humanidad del 2026 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, desde ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurable. Que así sea. Del cielo cayó el lucero, su nombre, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste supra resplandeciente, o manifestada conciencia proterva, o fojad indómito dietérico, o eterno entre los leones, o rayo prometeico mantánico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia de hoy como no la... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La base nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satanás!